entre otras. Profesora invitada y conferencista en diferentes instituciones académicas nacionales e internacionales. Ha dictado numerosos cursos y conferencias, como lo va a hacer ahora, pero también lo ha hecho a nivel internacional en Chile, México y Perú. Autora del libro Recursos Extraordinarios Federales de la Ley 48, de diversas publicaciones, entre ellas el control de convencionalidad, el recurso extraordinario federal, algunos lineamientos de su dinámica actual. Los tratados internacionales de derechos humanos en su proyección sobre el derecho argentino, modalidades de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás publicaciones, entre otras muchas más. Es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno, es, como dije yo, es la persona que desde el principio nos ha ayudado el año pasado con esta cátedra nueva que hemos implementado en la Universidad Nacional de Cuba. Doctora, es suya la palabra. Muy bien, le agradezco muchísimo, en primer lugar al doctor Dardo Pérez Walde y a toda la universidad por esta recepción. Es para mí un placer estar con ustedes tratando, no podría decir nuestro primer amor, que fue el recurso extraordinario federal, en mi caso particular, ¿no? El primer gran objeto de estudio y además un compañero permanente en mi trabajo diario. Creo que desde yo comencé mis trabajos en la Justicia Federal de Rosario, trabajé unos años en primera instancia, después trabajé en Cámara, y lo que es la admisibilidad del recurso extraordinario federal me viene acompañando desde entonces. Entonces creo que ya deben ser más de 25 años trabajando en lo que es recurso extraordinario federal. Así que siempre es un placer volver a referirnos a esta herramienta. Y el primer punto es recordar que el recurso extraordinario procesal es una herramienta, federal, es una herramienta procesal. Y como toda herramienta procesal, es instrumental al servicio de las normas de fondo que la inspiran. Y esto es muy importante, porque muchas veces se pierde esa noción de herramienta del recurso extraordinario federal, se sacralizan algunos elementos que tal vez no tienen un lugar tan preponderante en la institución en sí. Y entonces es importante recordar que estamos hablando de una herramienta procesal, pero una herramienta procesal que es el corset, es la columna vertebral del accionar de más del 90% del ejercicio jurisdiccional del máximo órgano jurisdiccional del país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, es una herramienta procesal que va a condicionar y le va a permitir actuar en los supuestos que la Corte estime a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, en la gran mayoría de los casos, porque hoy en día el recurso extraordinario federal está compartiendo el protagonismo. Vemos que hay grandes casos que se debaten en instancia originaria. Fíjense, si nosotros preguntamos qué casos han sido notoriamente trascendentes en los últimos años, nos va a surgir el tema de la educación presencial, nos va a surgir el tema de el conflicto de la actuación del Senado, de manera virtual o no. Nos va a surgir el tema del litigio estructural en materia ambiental, el litigio estructural en el régimen de aguas y los litigios de coparticipación. Esos grandes casos de grande trascendencia los vamos a encontrar en... cuando me refiero a casos presenciales, el de gobierno de ciudad contra el Estado, porque otros llegaron vía recurso extraordinario, pero los vamos a encontrar en competencia originaria. Esto hace 10 años era prácticamente inexistente, esta gran cantidad de atención que reciben los casos de competencia originaria de la Corte. A mi criterio, me parece, o mi diagnóstico, es que eso ocurre porque hay muchos casos que en materia de competencia originaria están comenzando a generar o digamos, dar espacio procesal a conflictos de poderes. Es decir, se están debatiendo en instancia originaria lo que técnicamente en derecho procesal constitucional se denomina conflicto de poderes. O sea, el accionar de un poder del Estado contra otro que, ya sea por acción u omisión, interfiere en el ejercicio de las potestades privativas del primero, ya sea porque invade potestades privativas o porque no actúa y de tal manera no se generan las condiciones para el ejercicio de potestades privativas. El ejemplo clásico es el conflicto que hubo entre gobierno de ciudad y Estado Nacional con respecto a quién podía decidir en torno a la educación presencial. Pero, por ejemplo, todo lo que es de coparticipación o, por ejemplo, lo que es régimen de aguas, me refiero al caso Río Atuel, el caso Laguna La Picasa,
caso Riatuel muy importante para la provincia de Mendoza, vemos que son casos de conflicto de poderes. Fíjense, a tal punto de conflicto de poderes, en este caso, dos poderes del Estado federal, dos poderes de los estados del Estado federal, que litigaron a través de la competencia dirimente del 127, también en instancia originaria. O sea, una instancia originaria no del 116-117, sino de el 127. Pero lo que quiero decir es que hay que entender el recurso extraordinario federal a la luz de una situación que se está verificando cada vez más en Argentina y que lo hemos conversado con varios de ustedes en distintas diplomaturas, que es la hibridación del sistema de control de constitucionalidad. Estoy queriendo señalar un marco. ¿Qué quiero decir con esto para los que son alumnos? Que lo que nosotros aprendemos en torno a que el sistema constitucional argentino tiene un sistema difuso de control de constitucionalidad, se aplica para el 90% de las causas, pero hay algunas causas donde la Corte Suprema está usando herramientas de otros sistemas, sobre todo un sistema concentrado. ¿Por qué? Porque falla sin caso, por ejemplo, el caso Bussi, porque falla con impacto erga omnes, por ejemplo, el caso Fait, porque falla con una sentencia a futuro, prospectiva, por ejemplo, el caso Rosa, por ejemplo, el caso Echeverry, que se dictó hace poco, ¿no? Exigiéndole al al Ejecutivo que reglamente una ley. Entonces, eso en derecho comparado se llama hibridación de los sistemas de control de constitucionalidad. El autor que usa esta frase es un autor español, Francisco Fernández Segado, Pacurrín para los amigos, habla de la hibridación. Y ese fenómeno de la hibridación es que los sistemas ya dejan de ser puros. Ya no tenemos sistemas puros concentrados, sistemas puros difusos, sino que los sistemas concentrados se convierten de alguna manera en mixtos o duales, y los sistemas difusos empiezan a adoptar modalidades propias de modelos concentrados. Pero para que esto ocurra, ¿quién lo decide? En algunos países esta hibridación ocurre porque el legislador empieza a adoptar mutaciones y empieza a darle formato. En otros países el mismo constituyente es el que genera las mutaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de México hubo un fuerte impacto del legislador. Pero en otros países es directamente a través de acordadas. En México había empezado por acordadas y después el legislador modificó. En nuestro país empieza por acordadas, por decisiones que en derecho derecho comparado se llama autonomía normativa, es decir, cuando el mismo máximo tribunal, en nuestro caso la Corte Suprema, en otros países salas constitucionales, empiezan a diseñar o reacomodar las herramientas procesales y de esa manera mutando su rol institucional al punto tal de cambiar el sistema de control de constitucionalidad. Entonces, para entender el recurso extraordinario federal, tenemos que entender que en este momento la Corte Suprema está ejerciendo fuertes potestades de autonomía normativa. Después tendríamos que ver si tienen fundamento para hacerlo o no, si tiene potestad para hacerlo o no, pero invoca distintas fuentes de esa potestad y altera la fisonomía del sistema de control de constitucionalidad. No es solamente la Corte Argentina, lo realizan muchos tribunales en el derecho comparado. De hecho, no hay ningún sistema puro. Lo hace también la Corte estadounidense en Estados Unidos. Tenemos acá a Jerónimo, especialista en el tema. Pero tenemos que ser conscientes de que el modelo o el sistema de control de constitucionalidad no se presenta ni en Argentina ni en derecho comparado como algo intocable, como algo petrificado, sino que se modula y muchas veces se modula por génesis misma de la Corte. Ustedes van a emitir su juicio de valor si eso está bien o mal, si eso se justifica o no. Por ejemplo, cuando ocurrió el conflicto en torno al caso CFK, de Presidencia del Senado de la Nación. Cuando el Senado le pregunta a la Corte si puede sesionar de manera remota. En realidad no había ningún órgano que le impidiera sesionar de manera remota. En realidad el único órgano que no estaba convocando a sesionar el Senado era la misma presidencia del Senado, que no había convocado a sesión, ni remota ni física. Pero había una situación donde no se sabía si podía funcionar un poder del Estado,
o una rama de un poder, o sea, una cámara de un poder del Estado, lo que generaba una situación de conflicto de poderes y lo que invoca la actora en el expediente, en la demanda que está difundida en la página del Senado, es que tiene temor de que los jueces después le declaren la inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, ustedes se fijan que hay plantado un conflicto de poderes. La presidencia del Senado frente al Poder Judicial que le va a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, según sostiene, si sesionaba de manera remota. Entonces había un conflicto de poderes y ante ello tenía que actuar supuestamente la Corte Suprema, si bien el caso no era un caso, porque no se daba ese conflicto de un pretensor y un resistente, que es lo que nosotros aprendimos como caso en procesal, ¿no? Para que haya caso judicial tiene que haber conflicto entre alguien que pretende y alguien que resiste. Si originariamente hay quien pretende y que resiste, pero después el que pretende no pretende más, hay desistimiento. Si hay conflicto entre el que pretende y resiste y el que resiste no resiste más, hay allanamiento. Entonces, modos anormales de culminación del proceso, pero necesitamos la tensión entre quien pretende y resiste para que haya un caso. Bueno, en este caso no se daba esa tensión, entonces no se había caso, entonces no se podía pronunciar la Corte, porque la Corte no se podía pronunciar si no hay caso, ni en instancia originaria ni en instancia derivada, no puede pronunciarse. Ningún juez podría pronunciarse si no hay caso. Pero sin embargo, más allá de que la Corte señala que no hay caso y que si lo hubiera no es de su competencia, señala o brinda argumentos en torno al fondo de la cuestión. Entonces ustedes ahí pueden encontrar cómo hay una hibridación del sistema. Para la mayoría los argumentos forman parte del mismo razonamiento. Para el voto de Rosati dice, bueno, no tenemos competencia, no hay caso, pero por el principio de colaboración funcional, el principio de colaboración sin interferencias, que utiliza mucho el ministro Rosati, que es una dimensión funcional, una dimensión práctica del sistema de frenos y contrapesos, no como compartimentos estancos, sino de manera funcional al servicio justamente de la Constitución como instrumento de gobierno. En virtud de ese principio, la Corte explica lo que podría hacerse en el caso. Entonces, fíjense cómo esos casos son una muestra clara. En el otro que yo le había señalado, que era gobierno de ciudad contra Estado Nacional, también se declara que el Estado Nacional no podía decidir, por lo menos con las constancias que había en autos, relativos a si la educación debía ser presencial o remota, pero el último párrafo, creo que fue el 20 y pico, ahora ya ni me acuerdo, creo que es 22, lo que hace es explicar que independientemente de que si después se dicta una ley o un nuevo decreto, el contenido sustancial va a ser el mismo. Con la prueba que planteada y con los extremos invocados, no tiene potestades para invocar, o sea, no tiene fundamentos para invocar una potestad federal de reglamentación del punto. Entonces, fíjense que ahí se dicta una sentencia prospectiva, a futuro, una sentencia atípica en un modelo de control de constitucionalidad difuso. Entonces, otro ejemplo de hibridación. Entonces, volviendo un poquito el paso atrás y estudiando el escenario. Estamos viendo el recurso extraordinario federal en un escenario donde está perdiendo protagonismo, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, empieza a aparecer la competencia originaria, pero porque se introducen ante la Corte procesos constitucionales propios de sistemas concentrados, como sería el proceso por conflicto de poderes o el proceso de inconstitucionalidad por omisión, que en términos genéricos o digamos absolutos, generales, generalmente en los sistemas concentrados se articula directamente ante el máximo órgano. Entonces, hay que entender el recurso extraordinario federal en un escenario de hibridación. El modelo está cambiando al ritmo de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, si el modelo está cambiando, ¿cómo no va a cambiar el recurso extraordinario federal? Y tendríamos que hacer un juicio de valor que deja un poco abierto a ustedes. Cada uno lo valorará desde su óptica respecto a si esto es positivo o es negativo. Si esto contribuye con consolidar la supremacía constitucional o desdibuja las reglas de juego del accionar ante el máximo tribunal, ¿no? Esto como dos líneas fundamentales, hay mucho más para cortar. Pero bueno, la clase de hoy es sobre el recurso extraordinario federal y vamos a volver a hablar entonces en concreto con esta herramienta procesal. A mí siempre que damos recurso extraordinario federal y volvemos un poquito a
a lo que había señalado en la clase anterior. Yo en algunos momentos voy a compartir pantalla y después vamos a volver a vernos entre todos. Pero a mí me gusta cuando doy la clase de recurso extraordinario federal, partir de una idea básica, a ver si esto se ve ahí, porque no puse presentación, así puedo verla. A ver, ahí está. No sé si se llega a ver la filmina. Ahí se ve, sí. Bien. Que el recurso extraordinario federal es esto, un recurso extraordinario federal, o sea, empecemos por esa base, porque el entender a la herramienta desde su propia denominación nos da mucho. ¿Qué quiere decir que es un recurso? Y justamente que se inserta en un proceso jurisdiccional y como tal es una instancia de revisión en un proceso jurisdiccional, es un remedio inserto en un proceso jurisdiccional, como tal tiene los requisitos para actuar comunes y generales de cualquier proceso jurisdiccional. ¿Esto qué significa? Tiene que ser un tema que pueda ser sometido a tribunales, tiene que existir caso, tiene que cuando se vaya a pronunciar el tribunal tiene que haber agravio actual, es decir, la lesión tiene que mantenerse, ese conflicto entre quien pretende y quien resiste tiene que estar presente y como es un recurso, es una revisión de una decisión anterior, tiene que haber una decisión previa de un órgano jurisdiccional, ¿no? Eso es porque es un recurso, entonces se aplican las características clásicas. Entonces, cuando dicen, ¿cuáles son los requisitos generales, los requisitos comunes del recurso extraordinario federal? Los de cualquier otro recurso. Pero claro, no hablamos de un recurso ordinario. Hablamos de un recurso extraordinario. Entonces, todos estos requisitos que hemos mencionado antes están en tensión. Y están en tensión y deben ser exigidos con un carácter restrictivo, con un carácter de suma exigencia. Entonces ya vamos a ver que no va a ser una decisión, cualquier decisión la recurrida, sino que tiene que ser una sentencia definitiva o equiparable. Vamos a ver que no va a ser una decisión contra cualquier tribunal, es una decisión del máximo tribunal, el superior tribunal de justicia. Además, los requisitos formales también marcan ese grado de tensión, ese grado de exigencia de tratarse de un recurso extraordinario. Por eso tiene que ser autosuficiente, por eso el recurso tiene que tener autofundamentación. Quien lo lee tiene que comprender cuál es el núcleo de la cuestión debatida, ¿no? Y además se dan muchos requisitos que tienen que ver con esta potestad que yo les señalaba antes de la Corte, señalando su margen de acción, ¿no? Por ejemplo, la extensión de páginas, la extensión de fojas, la extensión de los renglones, la cantidad de renglones, quiero decir, el tamaño de los caracteres, etcétera. Todas estas características de recurso extraordinario. Entonces es un recurso y por lo tanto tiene estos requisitos comunes. Es extraordinario, por eso tiene estos requisitos propios. Pero ¿cuál es el corazón? El corazón del recurso extraordinario federal. Y bueno, el corazón, la columna vertebral del recurso extraordinario federal y también su talón de Aquiles, porque si no está o si se licuó o si no se demuestra con la idoneidad suficiente, cae el recurso, es la cuestión federal. Entonces, entender recurso extraordinario federal es entender la cuestión federal. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia que vamos a ponderar es la autosuficiencia para verificar cómo en la causa tiene carácter directo y dirimente la cuestión federal. La fundamentación que vamos a exigir es la demostración de que en la causa la cuestión federal se encuentra palmaria, la Constitución está sangrando. La sentencia va a ser definitiva en cuanto no hay otra instancia revisora de la cuestión federal de manera anterior a la Corte. Y va a ser el superior tribunal de la causa en cuanto no hay otro órgano que pueda pronunciarse sobre la cuestión federal antes de la Corte. Entonces, toda el carácter extraordinario del recurso extraordinario federal se va a medir en clave la cuestión federal. Es la cuestión federal el protagonista. Fíjense, ¿contra qué debe articularse el recurso extraordinario federal? ¿Contra la sentencia o contra su aclaratoria? Depende. Si la aclaratoria aclara la cuestión federal, bueno, va a ser contra la aclaratoria. Pero si la aclaratoria refiere a un tema que es ajeno a la cuestión federal, va a ser contra el recurso extraordinario federal. O sea, el corazón, el que nos va a dar el marco, la columna vertebral, es la cuestión federal. Por eso, hablar de recurso extraordinario es hablar de la cuestión federal combatiente. ¿Vieron cuando decían en la concepción concreta, ¿no?, sustancial del proceso, decían, es el derecho en pie de guerra? Bueno, el recurso extraordinario federal es la cuestión federal en pie de guerra. Y muchas veces se olvidan, y los recursos extraordinarios eran un cut and paste, donde se copiaba la demanda, la apelación, la demanda, la expresión divina lo mío, la expresión de agravios y la apelación. Eso no es la cuestión federal en pie de guerra.
Yo necesito la cuestión, yo no, o sea, el recurso extraordinario, necesita la cuestión federal en pie de guerra. Entonces, el corazón, todo el resto de los argumentos bailan en clave cuestión federal. ¿Cuál va a ser el agravio actual? Es la cuestión federal sangrando. Yo puedo decir, bueno, la cuestión federal es el derecho a la salud, y la afectación de las normas relativas al Programa Nacional de Salud. Pero el agravio actual es cómo el derecho a la salud ha sido vulnerado para esta persona y cómo necesita del remedio de manera inmediata para satisfacer su derecho a la salud. El agravio actual es la cuestión federal sangrando en los hechos. Es la cuestión federal concretizada. La cuestión federal es un concepto teórico y el agravio va a ser la cuestión federal concretizada. Nosotros debemos construir el recurso extraordinario federal a la luz de la cuestión federal. Porque en realidad la cuestión federal responde a una pregunta. ¿Qué debe revisar la Corte Suprema? La Corte Suprema solo debe revisar la cuestión federal. ¿Por qué? Y esto nos sirve, esto nos remite directamente a entender, a entender la razón histórica de la cuestión federal. ¿Cuál era la cuestión federal cuando se pensó el recurso extraordinario, cuando se lo reglamentó? ¿Y qué es la cuestión federal hoy? Y esto, acá tenemos un problema, ¿no? O tenemos un problema, una realidad, un diagnóstico. Tenemos una herramienta diseñada en 1863, que de alguna manera, no sé si Jerónimo estás cursando Federal Courts and Federal Systems, ¿la estás cursando esa materia? Sí, bueno. tal cual. Dificilísima, dificilísima. Me acuerdo cuando entré el primer día de clase esa materia, la profesora, que era Vicky Jackson, que la debes conocer, me dijo, ¿Are you gonna handle it? O sea, ¿la vas a poder manejar? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad nuestro recurso extraordinario federal es una, no quiero decir copia, pero está inspirado de manera notable en la Judiciary Act de 1725, si no me equivoco. No, de 95. Pero ¿qué ocurre? Al ser una herramienta, como decíamos justamente, instrumental, la Judiciary Act estadounidense lo que se inspiró es en aquello que los constituyentes de Filadelfia entendieron que tenía que ser el ámbito donde la Corte Suprema podía actuar. Entonces, nuestra Ley 48, que se inspiró en esa Judiciary Act, lo que tomó fue ¿qué esperaban los constituyentes de Filadelfia que pudiera ser el máximo tribunal? Entonces, el máximo tribunal estadounidense tenía un fin histórico y ese fin histórico es el que interioriza la Corte Suprema al aprobarse las pautas procesales de 1863, la Ley 48. Entonces, el argumento sería el siguiente. La cuestión federal va a establecer el marco de acción de la Corte Suprema en instancia derivada, ¿no? En instancia derivada extraordinaria. Y ese margen de acción está condicionado a lo que se esperaba que podía ser el máximo tribunal en el diseño constitucional. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿cuál era el diseño constitucional de la Constitución de Filadelfia en Estados Unidos? ¿Qué se esperaba de la Corte Suprema en ese diseño constitucional? Y si eso que nosotros copiamos en 1863 nos sirve hoy para la Corte Suprema de 2021. Porque tenemos ese problema, tenemos una tensión entre normas inspiradas en 1863 en un modelo comparado frente a un órgano que tiene un perfil institucional distinto y además que se maneja en un sistema constitucional distinto. Doy un ejemplo. Al definir el contenido de cuestión federal, los constituyentes de Filadelfia ni pensaron qué iba a pasar si esa Corte Suprema tenía que interactuar con un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Ni lo concibieron. A la Corte estadounidense eso tampoco le genera especialmente una confrontación, porque la Corte estadounidense sabemos que ha tenido en algunos casos una tendencia más receptiva al orden internacional de los derechos humanos, pero no a la jurisdicción internacional. Podemos citar Lawrence, podemos citar Roperts, pero no apertura a los tribunales que pretendan asumir jurisdicción sobre Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa tensión al estadounidense no le genera conflicto. Pero la Corte Suprema Argentina sí, porque la Corte Suprema, el Estado argentino ha aceptado por decisión constituyente, legislativa antes y constituyente después, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el rol institucional de la Corte Suprema frente
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo que la Corte Suprema debe resolver. Entonces, eso no tiene respuesta en la herramienta procesal de la Ley 48 porque no existía en ese momento en la mentalidad del constituyente siquiera pensar esa opción. Y sí es un elemento determinante para la Corte Suprema Argentina ahora. Entonces, ¿qué se pensó? ¿Qué era? La Constitución, la cuestión federal en la Judiciary Act estadounidense y que se tomó por la Corte Argentina. Bueno, lo que se pensó es que la cuestión federal, o sea, ¿cuándo debía actuar la Corte Suprema para Estados Unidos de América? Cuando estuviera en crisis el sistema federal. Había caído el régimen de la Confederación, se había establecido un régimen federal en la propuesta de la nueva Constitución, y ese régimen federal debía ser suscripto y admitido por las provincias, porque si no lo admitían, la nueva Constitución no iba a funcionar. Entonces, ¿cómo hacer un régimen federal lo suficientemente seductor para que las provincias lo firmen, pero no lo suficientemente invasivo para que las provincias se rebelen y no lo acepten? Y no pase lo que había pasado con el régimen confederado. Entonces, ellos establecen un sistema conforme al cual las autoridades nacionales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, solamente podían meterse en cuestiones cuando estuviera estrictamente en juego el sistema federal. Cuando fuera necesario actuar como reaseguro del sistema federal, es decir, para mantener el sistema federal. ¿Y eso cuándo podía ocurrir el conflicto? Cuando estuviera en juego la interpretación de la Constitución, cuando hubiera una ley federal contraria a la Constitución o cuando hubiera una ley estadual contraria a una ley federal y por lo tanto que afectaba la primacía del derecho federal de la Constitución. En esos casos podía actuar la Corte Suprema porque ahí lo que se buscaba era el reaseguro del sistema federal. La Corte Suprema solamente tenía como fin garantizar que esta unión de estados indestructibles permanezca indestructible. Entonces, la primera cuestión federal, las tres primeras cuestiones federales que vamos a encontrar en la Judiciary Act y trasladadas a la Ley 48 tienden a garantizar que la Corte Suprema solamente actúe para evitar que el federalismo se desmembre, interpretando qué debe decir la Constitución, interpretando si hay conflicto entre una norma inferior y la Constitución, o si hay conflicto en una ley, entre una ley local y el derecho federal, y por eso se afecta a la Constitución. Y esas son las tres cuestiones federales que encontramos en la Ley 48. Cuestión federal simple, interpretar la Constitución. Cuestión federal compleja, directa, una norma contraria a la Constitución, o indirecta, una norma local contraria al derecho federal y por lo tanto contraria a la Constitución. Y ese es el diseño de 1863. El que se toma en la Ley 48 de la Judiciary Act. Porque se esperaba que la Corte actúe como reaseguro del sistema federal. Y nada más. Porque si se le ponía otra función, los estados no iban a admitir que una Corte Suprema local los revise. La pregunta es, ¿a ustedes les parece que esa es la función que se espera de la Corte Suprema hoy en Argentina? No tenemos referencia a qué pasa en la interacción entre provincia y Corte Interamericana, provincia, nación y Corte Interamericana. No tenemos contenido de naturaleza de justicia, o sea, qué ocurre cuando una sentencia, por ejemplo, provincial o de la Cámara Federal es injusta. No tenemos respuesta. ¿Es eso lo que se espera de la Corte? Algunos autores que particularmente quiero muchísimo, por ejemplo, Alberto Garay, dicen, bueno, la Corte no puede hacer otra cosa más que la Ley 48 le admite. ¿Y no puede? ¿No es el proceso un instrumento? Y en este caso el recurso extraordinario federal no es un instrumento al servicio de derecho de fondo, y en el derecho de fondo tenemos una jerarquía de tratados que establecen que determinados instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional. Entonces no puede la Corte intervenir cuando hay un conflicto, por ejemplo, en la interpretación de un tratado que puede generar responsabilidad internacional del Estado. Y ahí vamos a encontrar como la Corte Suprema Argentina ha ido creando pretorianamente soluciones que de alguna manera amplían el ámbito de la cuestión federal. Y aclaro un detalle, esta tendencia a decir no se puede porque con esto lo que vamos a hacer es afectar la ley porque la ley 48 establece el límite, cuidado. El anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que modificaba el recurso extraordinario federal establecía como causal autónoma distinta a la cuestión federal el recurso extraordinario por sentencia arbitraria. El recurso extraordinario por gravedad institucional.
Entonces, cuidado que el hecho de decir, bueno, hay una fuente normativa que nos da seguridad, cuidado, porque ahora hay proyectos que lo que quieren es ampliar el recurso extraordinario federal a supuestos fuera de la cuestión federal de la Ley 48. Y toman esos dos supuestos que fueron creados de manera pretoriana. El primer gran supuesto creado de manera pretoriana es el recurso extraordinario por sentencia arbitraria. ¿Esto qué significa? No está en juego la Constitución, no está en juego la interpretación de una ley contraria a la Constitución, no está en juego la interpretación de una ley contraria al derecho federal, contrario por eso a la Constitución. Lo que hay es una sentencia aberrante. Lo que hay es una sentencia absurda, una sentencia no sentencia. Y ahí entrábamos en el plano de la magnitud, de la aberrancia. No es solamente una sentencia errónea, no es solamente una sentencia que no me gusta, no es solamente una sentencia que no me satisface mi pretensión. Es una sentencia no sentencia. ¿Por qué? Porque se basa en prueba nula, porque se basa en una ley derogada, porque no hace lugar, no analiza los planteos de las partes, porque es contradictoria. Entonces, cuando nace la doctrina de la sentencia arbitraria, nace en términos aberrantes. Lo que ocurre es que lo que se diseña como aberrante se vuelve general. Y entonces empezamos a denominar como sentencia arbitraria cosas que en realidad no eran tan aberrantes. Entonces el error empieza a ser causal de arbitrariedad, la disconformidad. Y pensemos que ¿quién era ahí el dueño del concepto de sentencia arbitraria? Era la misma Corte. La Corte comenzó tomando este concepto que era aberrante, que era excepcional, que se paraba en el borde de la cornisa, y empezó a correrlo cada vez a una zona de confort más generosa. Y empezaron a darse miles y miles de cuestiones de arbitrariedad, tomos de la Corte que señalaban cuestiones de arbitrariedad, y ahí ya empezamos a encontrar todo tipo de arbitrariedad fáctica, normativa, mixta, y empezó a ser arbitrario lo leve. ¿Pero por qué? Porque el mismo órgano que definió ese concepto era el mismo órgano que decidía que entraba. Y entonces Morelo explica, la arbitrariedad sirvió para pescar causas, para abrir, para seleccionar, para que entrara más. Y ustedes pueden pensar, bueno, era una corte que en realidad quería garantizar la noción de debido proceso sustantivo, la noción de razonabilidad del artículo 28. Si la sentencia es irrazonable, la corte debe revisarla. ¿Por qué? Porque según el artículo 28, cualquier reglamentación irrazonable de derechos debe ser considerada inconstitucional. Porque según el artículo primero, según el artículo 18, hay un derecho a la justicia, a la sentencia fundada. Sí, pueden tomar ese fundamento, o también pueden decir, a través de la doctrina de la sentencia arbitraria, la Corte Suprema domesticó a los tribunales inferiores y se metió en temas que antes no tenían su margen de actuación. Se metió en cuestiones de derecho, de prueba, mejor dicho, de hecho y prueba. Y entonces domestica. Entonces se mete no solamente en la justicia federal, en la justicia provincial. Y si esto uno lo analiza desde la cuestión de la ecuación de poder, obviamente robustece el poder de la Corte, porque ¿quién decide lo que es arbitrario y no para la Corte? Y sobre todo, acá hay un problema, hay un punto muy interesante. Siempre se pone el acento en la doctrina de cuál es la noción de trascendencia de la Corte. A mí, más que la noción de trascendencia en sí, lo que me preocupa es cuál es el termómetro de la magnitud de la trascendencia. Porque la que define la magnitud es la Corte y lo define de manera absolutamente discrecional. Cuando algo es de magnitud trascendente como para alterar las reglas procesales y cuando algo es trascendente, pero no tiene esa magnitud, es un termómetro que lo define el tribunal. Entonces, el concepto de recurso extraordinario con sentencia arbitraria es un concepto que lo define el contenido del mismo tribunal. Como tal, es un concepto manipulable por el tribunal. ¿Bien? El mismo criterio puede aceptarse o adoptarse para la noción de gravedad institucional. La noción de gravedad institucional también fue utilizada, ambas nociones las podemos ubicar históricamente que eclosionaron en la década del 90, pero encontramos antecedentes de su génesis ya a principios del 1900, 1910, 1912. La noción de gravedad institucional también tiene su origen, lo que pasa es que eclosiona con Jorge Antonio Pengerek, son fallos donde la Corte dice, bueno, podemos saltar los requisitos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenía requisitos comunes y requisitos propios? Por ejemplo, ese carácter de autofundamentación, ese carácter de, por ejemplo, haber sido interpuesto en término, haber sido interpuesto ante el superior tribunal de la causa, se corre traslado y luego se eleva a la Corte, se pronuncia el superior tribunal de la causa y luego si es concedido se eleva a la Corte, etc. Todos esos requisitos de trámite de recurso extraordinario se pueden saltar si
había gravedad institucional. Y esto se consagra específicamente, lo tenemos en, como les dije, Jorge Antonio Pengerek, pero eclosiona en la década del 90 con los casos Dromi y Rodríguez Jorge. Pero en realidad ya empezó desde antes, ¿no? Y el tema de la noción de gravedad institucional, que fue, como decíamos, empezó cuantitativamente inferior, pero después se eclosiona en esa década y empieza a hablarse de casos de gravedad institucional porque están en juego las instituciones básicas de la República. Instituciones básicas de la República son los tres poderes, porque la República lo que exige es la división de poderes. Pero, bueno, también podemos hablar de instituciones básicas constitucionales. ¿Cómo sería una institución básica constitucional? Y bueno, la familia, en el caso Echeverri. La familia, la tarea de cuidado de la familia, por ejemplo, en el caso de Echeverri, es un valor constitucional. La familia es una institución constitucional. La educación, el sistema previsional, son instituciones constitucionales, ¿no? Que podrían generar trascendencia institucional. Pero también a veces el concepto de instituciones básicas para la nación o para la sociedad. Entonces, privacidad, propiedad, ¿son instituciones básicas para la sociedad? Entonces ya empezamos a abrir el concepto de gravedad institucional, ¿no? La noción de institución o republicana o constitucional o básica para la sociedad hace que vaya ampliándose el margen procesal de aplicación de la figura del recurso extraordinario por gravedad institucional. Pero ahí también, ¿quién define la gravedad institucional? La Corte. ¿Quién define cuáles son las instituciones que generan gravedad institucional? La Corte. ¿Y quién define la magnitud de la gravedad institucional como para sacudir el esqueleto procesal de recurso extraordinario? La Corte. Entonces, es la Corte interpretando los instrumentos procesales que condicionan su accionar. Entonces, la Corte interpreta estos instrumentos procesales determinando lo que ella quiere entender como su jurisdicción más eminente. Hay un fallo de la Corte que, si no me equivoco, es Mendoza. Lo debo tener por aquí en las filminas. Lo voy a ir buscando mientras les comento. Donde la Corte dice razones de trascendencia institucional. No lo puse. Era el único fallo que quiero citar y no se los puse. Perdón. Pasa en las mejores familias. Dice, razones de trascendencia institucional obliga a que en casos como el presente se adopte una exégesis restrictiva de su competencia originaria, porque en el caso Mendoza, donde se analizaba, ¿se acuerdan?, la contaminación del riachuelo y qué pretensiones iban a tramitar entre la Corte. Entonces, lo que la Corte dice es necesario utilizar una exégesis restrictiva de las pautas que hacen a la competencia originaria del tribunal, a fin de que el tribunal pueda dedicar sus limitados recursos humanos y económicos al ejercicio de su jurisdicción más eminente. Cuando comento este caso, y fíjense que cita, en este caso cita Mendoza, Iscovich y Barreto. Barreto es competencia originaria, Mendoza es competencia originaria, Iscovich es competencia ordinaria en materia de seguridad social. Entonces, es una decisión que trasciende cuál es la vía procesal. Acá lo que la Corte está diciendo, yo voy a concentrar mis limitados recursos humanos y económicos en mi jurisdicción más eminente. Claro, no diría, ¿cuál es la jurisdicción más eminente de la Corte? La cuestión federal. ¿Cuál es la jurisdicción más eminente de la Corte? ¿Su competencia originaria? ¿O lo que la Corte determina que es su jurisdicción más eminente? Y ahí está el problema. O la respuesta. El recurso extraordinario federal se va a concentrar en la cuestión federal según lo que la Corte estime que es su jurisdicción más eminente. Y si la Corte considera que su jurisdicción más eminente es resolver en clave justicia y abrir causas que se consideran que las sentencias fueron injustas por aberrantes, lo va a abrir por recurso extraordinario federal. Si la Corte considera que su jurisdicción más eminente es controlar las tensiones del federalismo, va a ampliar su competencia originaria cuando hay tensiones entre provincias, pero la va a retrotraer cuando es una cuestión de derecho público provincial. Entonces, todo va a depender de lo que el órgano que interpreta esta herramienta considera que es su jurisdicción más eminente. Y entonces vamos a entender que la cuestión federal, que fue considerada por sentencia arbitraria, que fue considerada un elemento propio de la jurisdicción más eminente de la década del 90, se retrotrae notablemente. Y ahora no vamos a encontrar muchos casos de cuestión federal por sentencia arbitraria. O si los encontramos, están combinados a otra cuestión federal. Por ejemplo, una cuestión federal simple combinada a cuestión federal por sentencia arbitraria. O algunos supuestos muy específicos, donde la cuestión federal por arbitrariedad puede generar responsabilidad internacional del Estado. Por ejemplo, la cuestión federal por arbitrariedad por inconvencionalidad. Cuando la sentencia es arbitraria porque no recepta
las pautas de la Corte Interamericana, que eso se toma de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes y muchos otros. La Corte Interamericana dice, la sentencia doméstica que no recepta la jurisprudencia de la Corte Interamericana es arbitraria. Entonces la Corte Suprema la toma y toma perfecto. Hay arbitrariedad de sentencias, uso la terminología, está lo sello, por inconvencionalidad. Pero ahí, ¿qué está haciendo la Corte? ¿Está actuando en virtud de alguno de los tres supuestos del artículo 14 o está diciendo yo soy la interlocutora con la Corte Interamericana y si un caso tiene la potencialidad de generar una pretensión ante la Corte Interamericana, yo quiero intervenir porque acá institucionalmente es Corte versus Corte o Corte y Corte dialogando? ¿A ustedes qué les parece? Me parece que claramente lo que la Corte está haciendo es posesionarse como un intérprete válido ante la Corte Interamericana. Y hay otra cuestión federal muy interesante que la Corte también está abriendo, que es la cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado, que lo vemos en algunos casos específicos, donde la Corte pareciera diciendo, cuando hay una potencial responsabilidad internacional del Estado, hay cuestión federal, no importa si el tema es de fondo, no importa si es un tema de hecho y prueba, pero la Corte debe intervenir. Y lo hace sobre todo en casos que después generan causas trascendentes. Por ejemplo, lo vamos a ver en Casal, lo vamos a ver en Berbisky, donde la Corte dice, yo voy a intervenir porque acá hay potencial responsabilidad internacional del Estado. Y fíjense que interviene y son megacausas, son causas leading cases con un impacto muy amplio. Les voy a leer alguno nada más, como ustedes para que tengan ver. Fíjense, en el caso Llerena, cuando se analizaba si podía o no la Corte, el juez correccional, actuar como juez de instrucción y a su vez juez en la etapa de juicio, fíjense la cuestión federal que plantea, esto es transcripción textual del fallo. Al hallarse cuestionado el alcance de una garantía de derecho internacional, el tratamiento del tema resulta pertinente por la vía establecida en el artículo 14 de la Ley 48, puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden supranacional. O sea, aquí no se está analizando si hay afectación del inciso primero, segundo, tercero del artículo 14, sino que hay cuestión federal porque debe intervenir la Corte Suprema antes de que el caso llegue a la Corte Interamericana. Fíjense Casal, la misma decisión. Fíjense, acá tenemos Villar, que también remite a esa doctrina, pero podemos citar, por ejemplo, también Berbisky, ¿ven? Al hallarse cuestionada, pues la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional. Entonces, aquí lo que va a haber es cuestión federal cuando una sentencia puede generar una denuncia ante el sistema interamericano, ¿no? ¿Y a ustedes qué les parece? Acá tenemos muchos otros que siguen la misma línea, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? Este caso... ¿les parece positiva? Acá tenemos más, donde también se utilizó la misma decisión, la misma orientación. A mí esta línea jurisprudencial tiene un punto que me parece muy interesante. Amplía la noción de cuestión federal. Nos vamos del artículo 14 de la Ley 48. Pero, si bien lo amplía, su contenido no es 100% manipulable por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque remite a la potencial responsabilidad internacional del Estado. Entonces, ¿quién va a definir cuando un Estado tiene o no responsabilidad internacional? Y la Corte Interamericana. Entonces, si bien es un concepto que manipula y, digamos, amplía, rompe el límite del artículo 14 de la Ley 48, su contenido no es manipulado directamente por la Corte, sino que es heterónomo, es determinado por la Corte Interamericana. Si un abogado quisiera articular utilizando esta jurisprudencia, lo que va a tener que decir es que hay cuestión federal porque se puede generar potencial responsabilidad internacional del Estado y citar fallos de la Corte Interamericana que se vinculan a este punto, a su caso, ¿no? Por ejemplo, fallos o jurisprudencia, etc. No sé qué te parece, Jerónimo, no sé si conocías esta línea jurisprudencial, es muy interesante, ¿no? Te había escuchado en algunas clases tuyas, que me da la sensación es que a veces el recurrente puede llegar a utilizarlo como una herramienta adicional para abrir esta cuestión federal, ¿no? Para argumentar que existe una eventual
violación del Estado, o una potencial violación del Estado a un lugar internacional, y utilizarlo como una herramienta para abrir la competencia a la Corte. No sé Sí, por si supuesto. lo has visto. Por supuesto, estamos fuera del ámbito histórico de la cuestión federal. Por eso yo comencé diciendo, el legislador de la Judiciary Act y el legislador del artículo 14 de la Ley 48, que fue la misma Corte, aclaramos que la Ley 48 conjunto con otras leyes fundantes se gestaron dentro de los mismos, de la misma Corte Suprema, es decir, en ese momento se aplicó algo que en algunas provincias argentinas existe, que es que los jueces puedan presentar proyectos sobre su mismo accionar, ¿no? Creo que en Salta existe ese punto. Entonces, sí, obviamente, esta línea jurisprudencial, lo mismo que la sentencia por arbitrariedad, por inconvencionalidad, rompe y se va a extramuros de lo que empezó el constituyente y el legislador de 1863, ¿no? El constituyente de 1953, 1860 y el legislador de 1863, por supuesto. Es desfigurar esta herramienta procesal, porque entiende a la herramienta procesal como una herramienta instrumental, ya no solamente del 116 y 117, sino también del 75, inciso 22. El recurso extraordinario al servicio del bloque de convencionalidad y no solamente de la supremacía constitucional. Sofía, sí. ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Esta línea jurisprudencial elaborada por la Corte, ¿fue elaborada, digamos, por la misma Corte al fundar tal vez por qué justifica tomar un caso en el marco de un recurso extraordinario federal? ¿O fue a pedido de alguna parte que de repente planteó? Porque también es interesante cómo la Corte va elaborando. Laura, en Instagram estás muy activa últimamente, te estoy poniendo mucho así, me gusta también. Gracias por tu pregunta. Hay que ubicar la doctrina en el contexto, me parece muy interesante. La primera vez que aparece esta línea no tiene nada que ver con la Corte Interamericana y se dicta en el caso Méndez Valles. Es un caso que fue comentado por este autor que les había comentado, que es Alberto Garay. Hasta ese momento, la Corte tenía una especie de esquizofrenia con los tratados internacionales. La interpretación, ya sabemos, la interpretación de un derecho federal genera cuestión federal. Cuando está un derecho federal, por ejemplo, la ley de estupefacientes, alguna norma de derecho federal, la regulación de todo el sistema de telecomunicaciones, genera cuestión federal, porque está en juego una norma de derecho federal. Si está en juego la interpretación de una norma de derecho común, no. Si está en juego la interpretación de una norma de derecho local, no. Pero si está en juego la interpretación de una norma federal, genera cuestión federal. Esto ya lo habíamos dicho. Entonces, el problema era qué pasa cuando está en juego un tratado. El caso que se plantea en el caso Méndez Valles, que es del 95, una cosa así, era el Tratado Internacional de Montevideo. ¿Se acuerdan todos los tratados internacionales de derecho internacional privado? Que regulaba las formas de los actos jurídicos. El caso era un caso por donación y en Uruguay es distinta la forma de la donación. En Argentina no me acuerdo exactamente si, o sea, se discutía si había que hacer o no escritura. No me acuerdo exactamente cuáles eran los requisitos de Montevideo, de Uruguay, y que era distinto a Argentina. Entonces, lo que se discutía es si en la aplicación del Tratado de Montevideo, que regulaba las formas de los actos jurídicos, si se aplicaba o no al caso, ¿no? Por los aspectos relativos a la competencia territorial o el ámbito territorial que repercuten en derecho internacional privado, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento, hasta el caso Méndez Valles, lo que la Corte tenía era una esquizofrenia en el planteo de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque decían, si está en juego una norma de un tratado internacional, que es la norma en sí de derecho procesal, por ejemplo, no genera cuestión federal. Pero si la norma del tratado internacional remite a un interés federal, sí genera cuestión federal. Entonces, ustedes tienen que aplicar un tratado internacional y dependiendo del contenido sustancial de la norma, iba a generar o no cuestión federal. Y eso era esquizofrenia, porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el derecho federal por antonomasia? Que es un acto federal complejo, que exige la intervención de dos órganos del gobierno federal. Me van a decir, el tratado. Entonces, ¿cómo puede ser que un tratado que exige la intervención de dos órganos del gobierno federal, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sea considerado derecho común? ¿No? ¿Y cómo sería que una parte del tratado es derecho común y la otra parte es derecho federal? Y
Entonces en Méndez Vallés dicen, no, basta. Cuando está en juego un tratado, está en juego la responsabilidad internacional del Estado. Y fíjense que en Méndez Vallés no había un órgano que iba a sancionar a Argentina por si se cumplía o no la donación con escritura o sin escritura. No había un órgano que declarara la responsabilidad internacional, pero sí iba a haber responsabilidad internacional por incumplimiento del tratado. En el sentido genérico del término, en el sentido conceptual, sin que nadie lo declare, pero la responsabilidad internacional iba a estar. Entonces ahí dice la Corte, y Méndez Vallés es muy, muy claro, dice, no importa si esto es de derecho de fondo o de derecho de forma, esto genera cuestión federal igual. Me gustaría leerles textual Méndez Vallés. No, espera. Estoy haciendo cualquier cosa. Acá está. La mera posibilidad de que la atribución de responsabilidad internacional argentina se vea comprometida por la interpretación y aplicación de un tratado con una potencia extranjera configura de por sí cuestión federal bastante. No había reconocimiento, declaración, mera posibilidad. Entonces, cuidado, ¿qué es lo que dice Jerónimo? Lo que tiene que el abogado demostrar es la posibilidad. Por eso es potencial responsabilidad internacional de Estado. No es razonable fundar la inexistencia de cuestión federal en el hecho de que los preceptos del tratado cuya violación se invocare funcionen como unas disposiciones de derecho común, ya que eso resultaría indiferente a los efectos de la eventual responsabilidad internacional del Estado. Fíjate, 95. Ni se hablaba de control de convencionalidad. Lo que pasa es que eso se desprende de la naturaleza de acto complejo federal que tiene el tratado. Ahora, hoy en día esta doctrina armada a la luz del control de convencionalidad lo que hace es posicionar a la Corte como interlocutor de la Corte Interamericana. Pero ella no condiciona el contenido de responsabilidad internacional del Estado, porque el contenido de responsabilidad internacional del Estado va a estar definido por el tratado o por el órgano que lo aplique. Este criterio se aplicó mucho en Priebke también, y en casos de extradición, y también en casos de restitución internacional de menores. Afectación de otro tipo de convenios, no de convenios de derechos humanos que tienen órganos de naturaleza cuasi jurisdiccional que lo apliquen. Pero esta doctrina trasladada años después, porque vos pensás que estamos en el 95, control de convencionalidad nace en el 2006, pensá que era la Corte del 95 la que lo dicta. Todo lo que es la sumisión de la Corte Argentina ante la Corte Interamericana la ubicamos después de Cantos, en Espósito. Recién en Espósito se da el quiebre, ¿no? Entonces... Sí, a mí me parece interesante la elaboración. No sé hasta qué punto el contenido lo condiciona la Corte Interamericana y hasta qué punto, digamos, así como la Corte Argentina, sobre la base de la facultad que tiene de determinar el alcance de su propia competencia, va diciendo, bueno, esto sí y esto no, la Corte Interamericana también tiene esa misma evolución. Entonces, allí es donde no estoy tan segura de que lo que la Corte Argentina acepte o no acepte sobre la base de lo que eventualmente vaya a ser la responsabilidad internacional esté condicionada desde afuera, sino que me parece que lo van medio que construyendo. No sé si me explico. Mira, lo que dice la acordada 4 es que se tiene que demostrar. Porque todo esto en el recurso extraordinario usa la palabra demostrar. Entonces, el abogado tiene que demostrar que hay cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado. Si yo lo tuviera que demostrar, lo que haría es buscar jurisprudencia de la Corte Interamericana. Porque el contenido de responsabilidad internacional, la interpretación, el órgano que tiene la interpretación auténtica de la Convención es la Corte Interamericana. No vas a encontrar en la jurisprudencia de la Corte Argentina jurisprudencia que te diga que hay potencial responsabilidad, salvo esta que en lo que refiere a cuestión federal. Y ahí sí puedes decir, bueno, así como se abrió en Berbisky, así como se abrió en Casal, en este caso que está en juego el derecho a la doble instancia, también hay cuestión. Pero es un ámbito muy reducido. El concepto en sí mismo es heterónomo frente a conceptos como el de arbitrariedad, que eran notoriamente autónomos, donde la misma Corte lo definía y no había... ¿Quién le iba a definir que es arbitrario a la Corte Argentina? La Corte Argentina. En cambio, en este caso sí, empieza a aparecer la Corte Interamericana como un referente. ¿Cuándo está? Porque si yo te pregunto con respecto a extradición, ¿cuándo hay potencial responsabilidad internacional? Bueno, ahí tendrás que recurrir a doctrina, etcétera. No va a haber un tribunal que lo aplique. Pero también podemos encontrar cuestión federal por potencial responsabilidad internacional por afectación de convenciones de la OIT o afectación de otro tipo de instrumentos que también lo generen, que no tengan un órgano de aplicación directa.
es más heterónomo que el otro. Obviamente estamos en el campo de un máximo intérprete. Pero la Corte Interamericana también puede decir, esto no genera potencial responsabilidad internacional del Estado, y la persona llega a la Corte, la Corte Argentina, llega a la Corte Interamericana y le ordena revocar. Puede pasar eso. Entonces, en ese sentido es mucho menos manipulable por la Corte Argentina. Pero sí, es un desbordamiento del artículo 14. Vamos a ver qué pasa con el mismo análisis con relación al Superior Tribunal de la Causa. Fíjense cómo la noción de Superior Tribunal de la Causa también se manipuló en clave convencional. ¿Cuál era el Superior Tribunal de la Causa para el diseño que realiza la Ley 48? Los superiores tribunales de provincia. Luego, la 4055, las cámaras federales. Por su concepto, es una definición tautológica, el Superior Tribunal de la Causa es el último órgano para revisar un tema antes de la Corte Suprema. Si hay recurso ante otro órgano para revisar la cuestión federal, no es Superior Tribunal de la Causa. Lo que hizo la Corte fue manipular el concepto de Superior Tribunal de la Causa para poner filtros frente a su accionar, para tratar de limitar los casos. Vamos a tener que, por un lado, abre la cuestión federal y crea nuevos supuestos de cuestión federal. La sentencia arbitraria, la gravedad institucional. Hoy en día no se habla tanto de gravedad institucional, sino de trascendencia institucional. Volvemos a la trascendencia y a la magnitud de la trascendencia. Y ahora tenemos la arbitrariedad por inconvencionalidad y el recurso extraordinario por potencial responsabilidad internacional del Estado. Cierra el Superior Tribunal de la Causa, pone filtros y establece que casación tiene que revisar más de lo que debe, establece que el Superior Tribunal de Justicia, no lo llegó a decir, ahora la ley, hay que ver si la Corte lo dice, es instancia previa en los casos trámite ante la Justicia Nacional, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad como instancia previa. Entonces, hay filtros en el marco de lo que es Superior Tribunal de la Causa y flexibiliza el requisito de sentencia definitiva. Pero esto tiene que ver con los vasos comunicantes. La Corte no podía ampliar la cuestión federal, ampliar el requisito, ampliar los supuestos de equiparación a sentencia definitiva y ampliar el Superior Tribunal de la Causa, porque si no, ¿qué iba a pasar? No iba a poder concentrar sus limitados recursos humanos y económicos en el ejercicio de su jurisdicción más eminente. Entonces, redefine la cuestión federal para lo que ella entiende que es jurisdicción más eminente y su diálogo con la Corte Interamericana es jurisdicción eminente. Cierra, limita el requisito del Superior Tribunal de la Causa y abre, equipara a más, o sea, toma decisiones que antes no eran equiparadas a definitivas y sí las considera equiparables a definitivas. ¿Por qué esto último? Porque si la Corte es una Corte que entra en diálogo con la Corte Interamericana, que acepta el control de convencionalidad, etcétera, no puede aplicar el criterio de falta de sentencia definitiva con generosidad, porque lo que está haciendo entonces es generar prórroga de los procesos, no intervenir antes y, dependiendo de la naturaleza del derecho, esto puede ser considerado como afectación a la justicia pronta. Entonces, sus compromisos en torno a justicia pronta le exige equiparar a definitiva sentencias que antes no eran equiparables. Entonces, el único concepto que la Corte podía tirar de las riendas era el de Superior Tribunal de la Causa. Y ahí tenemos cómo en Casal, básicamente, casación debe revisar muchísimo más. Y antes lo había dicho en Estrada Di Masio. ¿Qué dice en Estrada Di Masio? Los superiores tribunales de provincia deben revisar si hay cuestión federal. Si hay cuestión federal, deben intervenir. No importa si su proceso no lo permite. No importa si no hay norma procesal que se los permite. Igual lo tienen que hacer. Por eso cuando dicen, uy, la Corte actual es nomogenética, la Corte actual modula el proceso, la Corte actual crea norma. Estrada Di Masio es nomogenético. Fíjense. De no existir recurso local ante los tribunales superiores de provincia, dicha circunstancia se tornaría inconstitucional y dichos tribunales nunca podrían excusarse de conocer la cuestión federal. No importa que no tengan recurso provincial, igualmente tienen que actuar. Fíjense si eso no es nomogénesis. Es nomogénesis en derecho público provincial, es nomogénesis en derecho procesal local. Dice, yo no me meto en los procesos locales, pero sí o sí tienen que revisar la cuestión federal. Fíjense en Estrada. Sí,
Antes de llegar al seno de la Corte se deben agotar todas las instancias ordinarias y extraordinarias locales, y estas no pueden omitirse bajo el pretexto de que una Corte Suprema Provincial no está habilitada para conocer en asuntos constitucionales o derecho federal por ley o jurisprudencia de esta provincia. Se considera necesario, a los fines del REF, el agotamiento de todas las instancias locales. Entonces, no hay recurso, lo tienen que hacer igual. Hay recurso, pero no refiere a todas las causas, lo tienen que hacer igual. Cuando hay cuestión federal en juego, tiene que pronunciarse el Superior Tribunal de Provincia. Eso lo dijo en Estrada y se terminó de consolidar en Di Masio. Es lo mismo que en Casal. El recurso de casación no permitía una revisión amplia, pero en virtud del artículo 8º de la Convención Americana, el recurso de casación debe garantizar el doble conforme y debe garantizar la revisión amplia. Entonces se rompe la exigencia, se la abre y casación debe actuar como filtro. Superiores tribunales de provincia debe actuar como filtro. Fíjense si no es nomogénesis. Lo que pasa es que como Casal está en el 2005, pensamos que es un activismo nomogenético clásico de la presidencia Lorenzetti, ¿no? De la Corte, con esa impronta activista nomogenética. Pero Casal ya antes, Estrada ya antes era nomogenético igual, y era lo mismo una Corte modulando su herramienta procesal para limitar el acceso al máximo tribunal y de esa manera concentrar sus limitados recursos humanos. Me río por lo limitado, porque yo soy parte de los recursos humanos de la Corte, entonces que te digan limitado es duro, siempre hago el mismo chiste, pero bueno, es así. Sus limitados recursos humanos y económicos en el ejercicio de su jurisdicción más eminente. Y vamos a ver entonces el último punto, que es el tema de la sentencia definitiva. Y ese era un problema. Ese era un problema. Porque una Corte que se plantea a sí misma como interlocutora ante el sistema interamericano, una Corte que en principio, y salvo el caso Fontevecchia, lo que es control de convencionalidad por res interpretata lo sigue aplicando, una Corte que sigue aplicando Rodríguez Pereira, sigue aplicando control de convencionalidad por res interpretata, era una Corte que no podía alterar el proceso prolongándolo indebidamente cuando había derechos vinculados específicamente a la tutela judicial efectiva del orden convencional. Entonces, cuando estábamos hablando de derechos donde se exigiera una respuesta rápida, como diríamos del artículo 25 de la Convención Americana, era necesario que la Corte dijera, bueno, en este caso voy a intervenir. Y entonces se modifica la noción de sentencia definitiva, mejor dicho, se modifica la noción de sentencia equiparable. Sabemos que la sentencia definitiva, en términos procesales, es la que hace mérito de la pretensión. Justamente, si el conflicto es la tensión entre quien pretende y quien resiste, la sentencia definitiva es acoger o rechazar la pretensión. Esa es la sentencia definitiva. Son también modos anormales de culminación en proceso, el desistimiento, el allanamiento, la transacción. Hasta ahí sabemos que son sentencias definitivas porque ponen fin al pleito, ponen fin a la discusión jurisdiccional sobre la cuestión federal. Entonces, originariamente esa era la sentencia definitiva. Lo que pasa es que la Corte dice, bueno, pero hay decisiones que también dan lugar al recurso extraordinario porque son decisiones equiparables a definitiva. Y ahí entramos a ver, ¿cuáles son las equiparables? Y bueno, en principio eran las que generaban un agravio de imposible reparación ulterior. Por ejemplo, las que declaraban la privación de la libertad de una persona, o en materia ambiental, las que implicaban, por ejemplo, la alteración del ambiente que era de manera irrecuperable, no sé, la tala de bosques. Pero después lo que ocurre es que la Corte se plantea que si ella sigue manteniendo esa doctrina, lo que va a ocurrir es que en muchos casos su no intervención en un momento oportuno iba a generar un proceso después nulo o después inválido y con eso se afectaba la justicia pronta. Se proyectaba indebidamente un proceso. Entonces la Corte, al recibir todas las exigencias convencionales de justicia pronta, tiene que flexibilizar la noción de equiparable a definitiva y equiparar a definitiva decisiones que antes no eran consideradas equiparables. Por ejemplo, la recusación. La recusación, o sea, la revisión de una recusación, muchas veces era considerada cuestión de hecho y prueba. Si el juez era amigo o enemigo, si el juez había denunciado o no denunciado, era una cuestión procesal y de hecha prueba ajena al recurso extraordinario. O, en su caso, no era sentencia equiparable a definitiva y había que verificar que llegue al fin y si al final la parte que había querido recusar era perdidosa de la sentencia definitiva, se iba a revisar ese punto. ¿Se acuerdan? La jurisprudencia clásica en
recusación. ¿Qué ocurre? Si la Corte dice eso, lo que va a pasar es que sigue un proceso largo contra un juez que después se va a terminar demostrando que no era imparcial. Ni imparcialidad subjetiva ni imparcialidad objetiva. Y eso iba a ser una afectación de la justicia pronta. Entonces, y esto lo dicen en el caso Llerena, es necesario adelantar. Esperen que se me fue completamente de... Ah, porque, claro, tenía sentencia definitiva antes de Superior Tribunal. A ver, sí. Lo dice en el caso Llerena, donde equipara la decisión sobre recusación a una sentencia definitiva. Fíjense. Acá les tengo lo que era la sentencia definitiva en la Ley 48. Fíjense, en la Ley 48 y después en la Ley 4055, que es la que refiere a las Cortes Federales, siempre habla de sentencia definitiva, no habla de sentencias equiparables. O sea, era definitiva, la que hace mérito y pone fin al proceso. Luego, esto se va ampliando con la doctrina de sentencias equiparables, que generalmente son esos supuestos que habíamos visto, generan agravio irreparable, insusceptible de reparación ulterior, no agravio difícil de reparación ulterior, sino insusceptible de reparación ulterior. Son dos cosas distintas. Una cosa es que es difícil reparar y otra cosa es que no podés reparar. Es mucho más estricto la noción de imposible reparación ulterior. Y vemos en el caso de la privación de la libertad, lo vemos en el caso ambiental, pero hoy en día la noción va por este lado. Se equipara la noción de sentencia equiparable con el derecho, o sea, se vincula con la noción de justicia pronta. Es una relación directamente proporcional. Cuanto la cuestión federal más se vincula a tutela judicial efectiva, por ejemplo, imparcialidad del juez, derecho de defensa, más es posible que vinculemos la decisión o la consideremos equiparable a sentencia definitiva. Si el agravio se aleja de tutela judicial efectiva, menos. ¿Por qué? Porque la idea es que la Corte no contribuya con la paralización de su intervención en la generación de un proceso que sea atentatorio contra la tutela judicial efectiva, porque si eso ocurre, se afecta el derecho a la justicia pronta. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Vamos a leer, por ejemplo, a Llerena. Si bien la sentencia impugnada no es definitiva, resulta equiparable a tal en tanto produce un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior, ya que se cuestiona la imparcialidad objetiva, ¿no?, del jugador en su momento determinado proceso, que por su naturaleza exige una consideración inmediata. Por la naturaleza, por estar vinculado directamente a la noción de tutela judicial efectiva, requiere una consideración inmediata. De tener que pronunciarse la Corte sobre la supuesta parcialidad de la jueza luego de llevado a cabo el juicio, es decir, en la sentencia final, agotados los recursos pertinentes, se produciría una dilación indebida del proceso. Esa dilación indebida del proceso porque la Corte no habría intervenido en su momento, en perjuicio del imputado, como si también el dispendio jurisdiccional innecesario. Tomando en cuenta que debe resolverse la pretensión de la defensa, se debería realizar un nuevo juicio. Todo eso es atentatorio de la noción de tutela judicial efectiva. Por lo tanto, la Corte debe actuar en su momento. Y ahí lo que se declara es que el magistrado correccional no puede actuar como magistrado de investigación y magistrado de instrucción y magistrado de juicio. Pero ven cómo la Corte manipula la noción de sentencia definitiva y dice, para evitar el dispendio jurisdiccional, para evitar la afectación de justicia pronta, considero equiparable a definitiva lo que antes no consideraba equiparable a definitiva. Bueno, quiero dejar algunos minutos para preguntas. Tenía más que había traído para traer. Un punto que he traído para conversar con ustedes, un punto que a mí me resultó muy interesante, que yo también les quería marcar, es como, por ejemplo, cuando un litigio tiene dimensión estructural, una decisión que anteriormente se podía considerar definitiva o no equiparable a definitiva y que generaba el rechazo del recurso extraordinario, cuando tiene dimensión estructural, ahora se considera equiparable a definitiva. Por eso yo se los había puesto aquí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el caso Verbitsky? Déjenme buscar. Bueno, no sé qué me está pasando que no lo estoy pudiendo encontrar, pero no se preocupen, se los comento. En el caso Verbitsky,
Lo que había ocurrido es que, ¿se acuerdan el de relativo a las condiciones de privación de libertad en la provincia de Buenos Aires? Lo que había ocurrido es que se había iniciado el habeas corpus colectivo. Y la Corte Suprema de Buenos Aires lo que había establecido era que no procedía la vía del habeas corpus colectivo. Y entonces procedía la vía del habeas corpus individual. Cuando llega a la Corte Suprema, la primera discusión es si la sentencia es definitiva o no, porque en realidad no se le dijo a las personas que no podían articular un habeas corpus. Se les dijo que la vía del proceso colectivo no era la adecuada, sino que correspondía a la vía del proceso individual. Es decir, que la pretensión del fondo en torno a las condiciones de detención no era... no había sido rechazada por el tribunal. Entonces, técnicamente no había sentencia definitiva. Las partes podían iniciar un proceso individual. Entonces, la Corte analiza ese punto en la sentencia de Berbisky, que se dicta en el año 2005-2006, y sostiene que, si bien las partes tenían la posibilidad de iniciar un proceso individual posterior, el hecho de que no se pudiera tramitar de manera estructural generaba un perjuicio en el acceso a justicia, porque al exigirse a cada persona que inicie un proceso de habeas corpus individual, se les ponía a su cargo un impacto desproporcionado, o sea, se les exigía demasiado, de tal manera que eso actuaba como un obstáculo a justicia. Entonces, por la dimensión estructural del problema, al haberse negado la vía estructural en sí, eso era equiparable a sentencia definitiva y la Corte revisó la decisión de la Corte de Buenos Aires, que en realidad lo que se había pronunciado era sobre la improcedencia de la vía procesal, habilitando la vía individual. Y la Corte termina dictando esa mega causa, que fue la causa Berbisky, y que sabemos que hoy en día sigue generando conflictos en torno a su resolución y que recibió una sentencia hace muy poquito, donde se analiza... si se ha terminado o no la sentencia definitiva de la Corte, que estamos comentando ahora, en el caso Berbisky, que tenía una gran cantidad de exhortaciones, instrucciones, etcétera, tanto al Poder Legislativo, al Poder Judicial, creación de mesa de diálogos, o sea, es una sentencia en clave estructural. Pero fíjense que era interesante. Al ser la pretensión estructural, la decisión que la obligaba a no tramitar en clave estructural, sino iniciar demandas o pretensiones en clave individual, fue considerada equiparable a definitiva por la Corte Suprema porque era imprescindible, dada la naturaleza del conflicto, un tratamiento estructural. Entonces, fíjense ahí cómo, de vuelta, en miras a garantizar la tutela judicial efectiva, en miras a garantizar el acceso a justicia, se manipula el concepto de sentencia definitiva y se interpreta de manera más generosa. Entonces, podríamos analizar muchísimos puntos más, como la validez del rito certiorari en el orden constitucional actual. Eso es un tema que ha quedado, que tiene mucha actualidad, pero es muy interesante porque hay muchos autores que cuestionan que el rito certiorari sea compatible con el orden convencional, pero sin embargo todos los proyectos legislativos mantienen el rito certiorari y mantienen, incluso incorporan la consagración legislativa de la gravedad institucional, porque permiten también que la Corte Suprema pesque, o sea, elija casos que, habiendo incumplido requisitos formales, igualmente la Corte los quiera revisar. O sea, casos irrevisables que la Corte va a considerar revisables. Y por otro lado, no ver casos revisables que la Corte considera innecesario revisar. Entonces, tenemos en la actualidad ese conflicto del rito certiorari con el orden convencional, y el otro conflicto que tenemos con el orden convencional es todo el trámite del prerecurso. Para los estudiantes, sobre todo, previo a lo que es la deducción propia del recurso extraordinario federal, tenemos todo un trámite que es el prerecurso. ¿Esto qué significa? En la primera oportunidad procesal, avisarle al juez que hay una cuestión federal en juego en el expediente. Pero no solamente decir algo reserva la cuestión federal, que es lo que pasa en muchos escritos, sino explicarle al juez y argumentar por qué en este caso la cuestión federal está latente y por qué en este caso la resolución de esa cuestión federal es un elemento determinante para la suerte del litigio. Por eso no tiene fórmulas sacramentales la introducción de cuestión federal, pero sí debe satisfacer ese requisito de fundamentación. Esa cuestión federal introducida en la primera oportunidad procesal debe mantenerse en cada instancia. De vuelta, sin fórmulas sacramentales, pero sí de manera fundada. Ese es el requisito de la introducción y mantenimiento de la cuestión federal, que tradicionalmente implicaba muchas veces su falta, implicaba el fracaso de un recurso extraordinario federal. Sin embargo, esa doctrina que te exige introducir una cuestión federal y mantenerla entraría en conflicto con la idea
de la declaración de inconvencionalidad de oficio e inconstitucionalidad de oficio. La Corte ya ha venido diciendo que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley de oficio, que eso se basa en el iura novit curia, que eso no afecta al debido proceso, y después en Rodríguez Pereira lo que dice es que así, y lo dice en Videla y después lo repite en Rodríguez Pereira, que así como hay que hacer inconvencionalidad de oficio, también hay que hacer inconstitucionalidad de oficio. Entonces, ¿cómo podemos sostener, por un lado, que cuando está en juego un derecho convencional, el juez tiene que actuar de oficio, y por otro lado, rechazar un recurso extraordinario federal sobre la violación de una cuestión federal que pueda tener base convencional por su falta de introducción y mantenimiento? Esto es una contradicción que hasta ahora la Corte no ha resuelto. Entonces, el rito certiorari, la introducción y mantenimiento de la cuestión federal y las exigencias procesales que la Corte aprobó, básicamente límite de páginas, renglones, tamaño de caracteres, carátula, ese tipo de exigencias formales que están en la acordada 4, entrarían en tensión para algunos con las exigencias de la tutela judicial efectiva. ¿Cómo puede ser que una corte que manipula, que hace suyo el concepto de cuestión federal, que lo modifica, que altera el concepto de sentencia definitiva, que altera el concepto de superior tribunal de la causa, pueda rechazar un recurso extraordinario porque tiene más de 26 renglones? Cuando yo le pregunté eso a Lorenzetti en una reunión, en su momento cuando él era presidente, dijo: es porque la Corte se reserva la facultad de decir, bueno, la falta del cumplimiento del requisito de los renglones, la falta de cumplimiento del requisito de páginas, no es obvio al tratamiento del recurso. Y pesca. Recuérdense esa figura de Morelo, la Corte pescando los casos que quiere resolver. Pero, claro, para algunos autores, esa figura de una Corte discrecional que pesca los casos que quiere resolver entra en conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad y el derecho a la sentencia fundada. La verdad es que la Corte hoy está dictando entre 16.000 y 25.000 causas. Esos son más de 350 y pico de causas por semana para cada juez. Comparémoslo con la Corte estadounidense. Jero, ¿cuántas está dictando? ¿100? 140. No sé, me parece que te dice lectura de labios porque te está sin micrófono. Históricamente, en los periodos en que la Corte se enfrenta al Poder Ejecutivo, levanta arriba de 100. En los periodos en que no se enfrenta al Poder Ejecutivo, baja. Por ejemplo, cuando fue el New Deal, en la Corte del New Deal, el enfrentamiento a la Corte a Roosevelt, vemos un aumento fuerte, 117, luego baja, luego el enfrentamiento a Obama vuelve a más de 100, así que sería interesante ver ahora con la nueva presidencia, con Trump bajaron, pero bueno, estamos hablando de menos de 200 seguro, y yo diría que menos de 150 seguro. Entonces, ¿queremos una corte que dicte 25.000 sentencias o queremos una corte que dicte 150 y la podamos leer? Porque la realidad es que, a ver, la sentencia hermosa de Echeverri, le digo hermosa, pero bueno, la sentencia de Echeverri es muy importante para el sistema constitucional argentino, es muy importante. Ahí quería hablar Jerónimo, sí. Sí, hoy en día, perdón, estaba con el micrófono que no me funcionaba. Hoy en día está más o menos entre 90 y 100 sentencias por año. Lo que sí, Sofi, me quedó una pregunta relacionada con el principio de la clase, cuando arrancamos a hablar sobre conflicto de poderes, que tiene que ver con si encontramos los últimos, por citar los últimos 3 casos así importantes de conflicto de poderes, ¿no? Presencialidad en las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, el caso de CFK por el tema de las audiencias remotas, y por ahí se me puede estar escapando alguno que otro más, o el caso de Echeverri, por ejemplo, de ahora, que no es conflicto de poderes, pero también tiene, bueno, o sí, dependiendo cómo uno lo mire. A mí lo que me llama la atención es cómo los jueces de la Corte, que tienen que resolver un conflicto de poderes, no se ponen de acuerdo entre sí para dictar una sentencia unánime, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar un precedente, una línea jurisprudencial para seguir. Cada uno termina yendo por su voto o se juntan mayorías de 2, pero es muy difícil encontrar una forma o una decisión que sea unánime, tajante, que ponga una decisión definitiva,
a lo que es un conflicto de poder. Entonces, ¿cómo un tribunal que tiene que resolver conflictos de poderes tiene conflictos internos para alcanzar una decisión mayoritaria? Entonces, eso es algo que para mí, desde mi humildísimo punto de vista, contribuye a una crisis de legitimidad que hoy en día está atravesando todas las cortes supremas, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante y te recomiendo que leas los apuntes de Ginsburg sobre el tema de la falsa mayoría en las cortes. Si querés, yo lo busco por algún lado. Seguramente lo vas a tratar en el seminario, porque esto le ha dedicado la corte, la doctrina estadounidense, ¿no? Es necesario, cuando hablan de los juegos de cooperación en los tribunales constitucionales, es más de análisis económico de derecho aplicado al juego de cooperación, es muy interesante. Nosotros veníamos diciendo, no me acuerdo cómo fue que llegamos acá. Lo que yo decía es, criticamos el rito certiorari, criticamos la posibilidad del per saltum, pero por otro lado, no leemos las 25.000 sentencias. En cambio, una corte que maneja 100 causas por término, más o menos, porque es distinto a la Corte Suprema de Argentina, que está siempre funcionando. Como sabemos, la Corte estadounidense se maneja en términos de corte, en términos de ciclos de corte. Ahí sí se leen las sentencias. Las 150 que se dictan se leen, la gente las lee y las aplica y es consciente. Entonces, hay un tema aquí de utilidad marginal. ¿Qué utilidad marginal tienen 25.000 frente a qué utilidad marginal tienen 100? Eso es lo que veníamos diciendo. Pero Jerónimo levanta la apuesta y dice, a ver, ¿de qué nos sirven 25.000 si además muchas de ellas tienen falsa mayoría? Y tienen falsa mayoría decisiones trascendentes. La falsa mayoría no es monopolio de las decisiones de conflicto de poderes. La falsa mayoría la tenemos en Arriola, que era un caso de aplicación clásica de difuso, ¿no? La falsa mayoría la tenemos en Bustos, que era causa que se vinculaba al tema de la validez de la especificación, ¿no? El problema de la falsa mayoría nos molesta muchísimo cuando necesitamos un holding, un leading. Vos lo dijiste, cuesta encontrar el holding, cuesta encontrar el precedente. O sea, ¿cuál va a ser el precedente que se aplica de ahora en más? ¿Cuál va a ser cuando no hay... ¿Cuál es la falsa mayoría? Algunos autores... ¿Por qué digo falsa mayoría? Porque la Corte Suprema señala que cuando un tribunal colegiado dicta una sentencia y no coinciden en los razonamientos, es sentencia arbitraria por falsa mayoría, ordena dejarla sin efecto y dictar un nuevo pronunciamiento. En este caso son las falsas mayorías en las máximas instancias jurisdiccionales, la falta de comunidad de argumentos en las decisiones del máximo tribunal, y en este caso el máximo tribunal argentino. Otros autores, por ejemplo, Néstor Sagüez las llama sentencias colectoras. ¿Por qué? Porque son como una colección de votos. O sea, junto un voto, junto otro voto, junto otro voto, no coinciden y tienen dispositivas más o menos parecidas, tenemos sentencia. Técnicamente, ¿hay una sentencia? ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es una norma jurídica individual que resuelve un conflicto. ¿Hay norma jurídica individual o hay dispositiva? ¿Hay regla? ¿Hay holding? ¿Hay precedente? Porque si no tenemos regla, no tenemos holding, no tenemos precedente. Eso no se puede proyectar. ¿Qué fue lo que pasó en Bustos? En Bustos, había que devolver o no las pacificaciones. Y bueno, si eran menos de 70.000, sí, pero si eran más de 70.000, no sabemos. En Arriola, ¿se podía penar o no la tenencia de estupefaciente para consumo personal? Salían en los medios a decir, ministro, usted puede tener una plantita, mientras que el otro había dicho, cuidado, usted puede tener 2 dosis umbrales, pero no puede fumar ni en la calle, ni en la escuela, ni enfrente de la escuela, ni en... ¿Se acuerdan? El voto de Argibay era mucho más restrictivo que la posición de Zaffaroni. Entonces, primer punto. Me parece que la falsa mayoría es un problema que trasciende al conflicto de poderes y que tiene que ver con la necesidad de precedentes que tiendan a disminuir la litigiosidad y a generar seguridad jurídica en la interpretación de la doctrina constitucional. Volvemos a esa primera función casatoria de la cuestión federal por constitucionalidad, digamos, simple del artículo 14 de la ley 48. ¿Cuál sería mi respuesta? Claro, si ustedes quieren una corte que dicte 30.000 sentencias, la posibilidad de madurar en la deliberación y ponerse de acuerdo en la fundamentación va a disminuir, ¿no? Por una cuestión de limitados recursos humanos y económicos, ¿no? Si una corte puede concentrarse en menos causas, se va a poder deliberar internamente en la conjunción de estándares en común, por supuesto, y en ese sentido me parece importante. Ahora, Ginsburg se pregunta, ¿queremos una corte que nos diga lo que realmente opina o queremos una corte que se pone de acuerdo? Y cuando aplica teoría de cooperación a las decisiones de los tribunales colegiados, no sé si estoy siendo muy teórica, pues la teoría de la cooperación, ustedes saben que la teoría de los juegos en materia
cuando actúan varias personas, puede ser por juego de oposición o por juego de cooperación. Eso se ve muy marcadamente, miren lo que voy a citar, en el caso de, perdón por la cita, ¿no? Pero el juego del calamar. Uno ve el juego por oposición y el juego por cooperación, ¿no? ¿Cuál es el juego por cooperación? Manejamos todos bien, paramos todos en el semáforo, respetamos las reglas de tránsito, vamos a llegar todos más o menos en horario. El juego de oposición es, todo el resto respetan las reglas y yo voy fuerte. Es ese jugador que había terminado la universidad en ¿cómo es? Y no me acuerdo dónde era, en Seúl, y termina traicionando al hindú. Ese es el juego de oposición. ¿Alguien vio el juego de calamar? No, perdónenme la cita, ¿no? Pero bueno, es el que hace trampa, ¿no? El freerider, el que hace trampa. Entonces, si aplicamos la teoría del juego a la dinámica de los superiores tribunales, lo que presenta Ginsburg es que muchas veces en los tribunales compuestos por 3 jueces en las cámaras federales, a veces el juez prefiere, en miras a que salgan expedientes, ceder algún argumento personal. Cederlo en el sentido de no desarrollarlo y no generar tensión, entonces se somete al voto de la otra parte. O sea, ¿vieron cuando dicen voto de tal al que concurre tal? Y incluso se ven en algunos superiores tribunales de provincia, sobre todo en la Superior Tribunal de la Ciudad utiliza mucho esa fórmula, primer voto y el que concurre tal. Sin embargo, Ginsburg lo que cuestiona es que ese tipo de aplicación a la Corte Suprema nos impide ver lo que realmente ese juez piensa. Entonces dice, a veces es preferible ceder y tener falsa mayoría, pero no distorsionar los argumentos de los jueces, porque eso va a permitir proyectar con mayor seguridad sus posiciones en otros casos. Tal vez en este caso no pudo decir que estaba en juego, no sé, la equal protection, pero en el próximo que está mejor armado procesalmente lo va a hacer. Entonces, tal vez, ¿por qué la razón por la que no votaron de manera conjunta Rosati, Lorenzetti y Maqueda en este caso? Bueno, habría que indagar por qué, pero tal vez había un elemento en Echeverri que impidió eso. Y hay que esperar a que llegue el caso adecuado para que eso se produzca. Vuelvo a lo que vos señalaste. ¿Por qué eso no debería pasar en conflicto de poderes? Porque el proceso por conflicto, nosotros no tenemos proceso de conflicto de poderes. El proceso de conflicto de poderes, que sí lo tienen algunas provincias, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires lo tiene, se traba entre el poder que se siente invadido u obstaculizado y entre el legitimado pasivo es el poder invasor. Entonces, trabado así, lo que estamos haciendo no está actuando el tribunal como tribunal de garantías ni como tribunal de derechos, no se aplica el pro homine. Lo que está actuando el tribunal es como control del sistema de frenos y contrapesos. Los principios son distintos. Cuando el tribunal actúa como tribunal de garantías constitucionales, va a aplicar, por ejemplo, el pro homine. Cuando actúa en el marco de conflicto de poderes, va a aplicar, por ejemplo, el principio de colaboración sin interferencias. Los principios son distintos. El tribunal se posiciona distinto. Nosotros no tenemos, y es un proceso objetivo abstracto, no hay sangre. En el conflicto de poderes no hay sangre, no hay una persona que esté esperando, no está el nenito de Echeverri esperando que le den la guardería. Por eso ese caso es un caso de amparo, es un caso subjetivo de derechos, no es un caso de conflicto de poderes. En el caso de conflicto de poderes puede llevar años. ¿Por qué? Porque puede terminar con una inconstitucionalidad por omisión y que le den un ciclo legislativo para que legisle. En cambio, en Echeverri necesitaba 90 días porque no podés decir, está bien que el proceso duró muchísimo más, pero no podés decir a un niño que es vulnerable que espere a que legisle y le das un año para que instrumente el sistema. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Entonces, si nosotros tuviéramos un sistema mixto o un sistema concentrado, donde pudiéramos tener procesos objetivos como tales, genéricos, lo que podríamos es tener una sentencia acorde a la naturaleza del conflicto de poderes. También tendríamos el control de inconstitucionalidad por omisión como proceso abstracto, como lo tienen, por ejemplo, Brasil, Portugal, que coexiste con el control por omisión del proceso subjetivo, que también lo tienen Brasil y Uruguay, y tiende a reparar el derecho de la persona, mientras el otro tiende a reparar la consistencia del sistema y a que se dicte la norma general. ¿Nosotros qué hacemos? Como no tenemos eso, metemos un proceso de conflicto de poderes objetivo y abstracto, lo metemos adentro de un amparo. Y la sentencia no va a ser adecuada porque la estructura procesal no es adecuada. Porque metemos algo que no es en una botella de otro formato. Y nos encanta hacer eso. Cuando en realidad lo que deberíamos pensar es si queremos un sistema dual. Ahora, ¿por qué la Corte Suprema termina haciendo eso? Y porque
Podés decir por derecho comparado, porque los otros países lo hacen, porque la sociedad necesita, porque el rol del Poder Judicial y de la Corte Suprema cambió, pero tenemos un sistema difuso de control de constitucionalidad que termina teniendo causas trascendentes encorsetadas en procesos no acordes con pretensiones propias de un sistema concentrado como es conflicto de poderes, y sí, coincido con vos que la inconstitucionalidad por omisión es una variable del conflicto de poderes, porque es la afectación de potestades privativas por omisión de otro poder, cuando es un poder del Estado el lesionado, ¿no? Cuando es una persona, es un proceso subjetivo. Pero lo que ocurre es esa hibridación. Otra cosa sería decir, bueno, la Corte Suprema no puede resolver inconstitucionalidad por omisión, no puede resolver conflicto de poderes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es difuso, esto no existe, y por lo tanto el legislador que haga lo que quiera, el ejecutivo que haga lo que quiera, y que la ley siga violada. Yo creo que no, o la Constitución siga violada. Yo creo que no, que la supremacía constitucional debe obligar a los operadores a adoptar las normas procesales para que satisfagan los principios constitucionales, como son la tutela judicial efectiva, la supremacía constitucional. Y si no tenemos los procesos idóneos, el juez, por la fuerza normativa de la Constitución o por el artículo 2 de la Convención Americana, tiene que crear esa herramienta. Por eso sí, soy nomogenética, pero soy nomogenética cuando hay mandato convencional, cuando hay mandato constitucional. Y se te ciñe el entrecejo. No, después de leer la sentencia de Echeverri, una de las cosas que me quedó dando vuelta en la cabeza es cuál es ese plazo razonable, porque la Corte no lo define. ¿Cuál va a ser razonable? ¿90 días? ¿180? Bueno, tampoco dejó sin efecto los 90 días de la Cámara. Es cierto, sí. Sí, y si vos lees, el primer voto habla de ordenar, ordena. Después los otros votos no ordenan. Bueno, estamos hablando muy específicamente de un caso, pero evidentemente hay un problema. La estructura procesal no responde a lo que la Corte siente que es. ¿Por qué se siente así? Porque es lo que ocurre en el derecho comparado y además hay exigencias convencionales en juego. El caso P de diciembre, 26 de diciembre del 2006 dice, deben las Cortes adaptar, los tribunales, innovar en la inconstitucionalidad por omisión, y habla de supremacía, fuerza normativa de la Constitución, deben los tribunales adaptar el proceso para garantizar, en este caso, el control de inconstitucionalidad por omisión, no solamente un derecho constitucional, sino un derecho del bloque, porque era el doble conforme. Volvemos a lo mismo. El proceso es una herramienta. El proceso es instrumental. El proceso está al servicio de los principios. Esto no significa una patente de curso. Esto no significa vale cualquier cosa. Esto no significa invoco un principio constitucional y con esto no. Pero sí significa volver a la idea fundamental. El derecho procesal está al servicio de los derechos y en este caso también las garantías, las potestades constitucionales defendidas. Está a su servicio y es instrumental. Y en cuanto tal, cuando hay un derecho sin garantía, es obligación de los jueces protegerlo a través de un remedio idóneo. Eso no lo digo yo, no lo dice ni siquiera la Corte Suprema. Lo dice el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque los procesos están para eso, para tutelar las prerrogativas y los derechos constitucionales. Y la falta de muletas legislativas no es obstáculo a la vigencia y al respeto de los derechos constitucionales y convencionales. Por eso el recurso extraordinario hoy es un recurso extraordinario convencionalizado. Bueno, no sé si ya hay alguna otra pregunta. Se le está yendo un poco el ceño fruncido a Jerónimo. Para los que no lo conocen, Jerónimo es un gran profesor que queremos mucho, que hemos sido compañeros en la Diplomatura de Derechos Humanos, de procesal. Tenemos un poquito la misma orientación, ¿no? Porque nos gustan los derechos humanos, procesal, constitucional, y además está estudiando en la universidad donde yo estudié cuando era una jovencita, que es Georgetown University, así que por eso tanta referencia recíproca, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Sofía, que siempre me llama mucho la atención la situación particular esta de la referencia a las 35.000 causas, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Es decir,
claramente la Corte termina asumiendo posiciones o referenciándose a otras cuestiones para tratar de abarcar esa problemática. Yo no sé si es como una falta, es una falacia autogenerada, digamos, porque en definitiva ningún tribunal supremo, entiendo, está en condiciones de resolver esa cantidad de causas, ¿no? Yo en su momento cuando viajaba, cuando era lindo y uno hacía derecho comparado en la sala de espera, ¿no? Que estaba buenísimo y uno viajaba, conocía, además comía y se hacía amigos todos. Estuve viendo bien cuántas causas son, porque la mayoría de los tribunales constitucionales no las difunden a las estadísticas. Estamos hablando de 10.000, 16.000, por ejemplo, Perú. El tema es que de esas 25.000, ¿cuántos son ritos certiorari y cuántas son sentencias de fondo? Pero sí, sin duda la Corte Argentina tiene una gran cantidad de causas. ¿Eso se debe a la Corte o se debe al foro, no? Y yo creo que aquí es como el huevo y la gallina. Obviamente que hubo doctrinas, por ejemplo, la de sentencia arbitraria, que eclosionaron el sistema. Y hay doctrinas, por ejemplo, la de Barreto y la de no aplicación de sentencia arbitraria que retrotrae. Ese que se les dije Mendoza, Barreto y Iscovich, retrotrae, declarar la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación también retrotrae la cantidad, ¿no? Hace menos. En su momento, cuando se habló de la posibilidad de reducir, se cuestionó que eso afectaba a la justicia, afectaba la igualdad. A mí me parece que entender el rito certiorari y, como discrecional y la reducción del margen de acción de la Corte en realidad es reconocer la trascendencia de las instancias inferiores. Y si uno lo ve en derecho comparado, los grandes protagonistas de la reducción del margen de acción de la Corte, por ejemplo estadounidense, han sido los superiores tribunales de provincia, que son los que recibieron en un momento la carga, pero en otro momento la trascendencia y recibieron la legitimación social. En Estados Unidos la gente no necesita llegar a la Corte Suprema. Es más, yo creo que hay algunos litigantes que hasta se asustan de llegar a la Corte Suprema. Ellos, la noción de tutela efectiva te la da el Superior Tribunal de Provincia. Entonces, cuando se dictó Casal o cuando se dicta fallos como el del Superior Tribunal de la Ciudad o en este caso la reforma por la ley, tan cuestionada que no se sabe qué va a pasar, yo no lo tomaría como una afectación a la tutela judicial efectiva, sino que lo tomaría como una posibilidad institucional de los superiores tribunales de provincia de consolidar su representación y su base de legitimación democrática. Y el foro tiene que acostumbrarse a eso. Litigar ante la Corte tiene que ser la excepción cuando necesitan doctrina constitucional. Pero eso no se logra con una reforma. No se logra con modificar, se necesitan décadas. Y llevó décadas en Estados Unidos consolidar la legitimación de los superiores tribunales estaduales y la consolidación de este sistema más reducido. Y nosotros venimos de una década como la de 1990 que eclosionó el sistema en sentido contrario. Para mí hay que verlo como una oportunidad. Lo mismo que Casación. Cuando se dictó Casal, todos decían, ¡ay, la Corte nos mandó 10.000 casos! Y Casación se convirtió en un protagonista en el sistema penal. Entonces, hay que verlo como una oportunidad institucional de acercar la última instancia a la sociedad, porque en el fondo es también es democratización esto, de que el máximo intérprete esté más cerca del conflicto, ¿no? Pero requiere, y eso requiere un compromiso, requiere un abrazar esta idea por parte de las instituciones respectivas, que no es uniforme en los distintos superiores tribunales de provincia, ¿se entiende? Y en los distintos foros. Para mí es entonces una ida y vuelta, no es solamente la Corte, sino también, porque habría que ver cuántos superiores tribunales de provincia rechazan los recursos si se llega por queja y cuántos llegan por queja por recurso conseguido. O sea, no es tan simple, no es tan simple. Igualmente también, Facundo, si vos te fijas los picos de la Corte, cuando la Corte dictó 50.000 causas, tiene que ver con el corralito, 97.000 corralitos había, amparo por corralito. Bueno, ese artículo del doctor es muy claro, ¿no? De cómo se bambolean entre esas dos opciones. Hay un artículo de un juez estadounidense que refiere a la misma metáfora, no sé si lo leíste, Jerónimo. Pero bueno, cuidado. Yo creo que hay un modelo ideal donde el máximo tribunal dicta muchas menores causas, donde hay doctrina constitucional en juego y hay mayorías. Y en esos casos incluso, mira, te voy a levantar la apuesta, sin término. Pero esto ya nos lleva a otro punto. Pero esto exige décadas de consolidación de la jurisdicción local. Y algunas están más avanzadas, otras no. No sé si con esto te respondí. Es federalismo jurisdiccional.
¿Y sabes qué, Facundo? Te lo sumo más. Es margen de apreciación jurisdiccional local, que es un tema que tenemos que empezar a trabajar, que con Gabriela lo estuvimos conversando la otra vez. Pero bueno. Bueno, no sé si les pareció interesante. Personalmente la disfruté muchísimo. Les dejo el PowerPoint si después quieren. No sé si se puede poner en el chat. No sé cómo se lo mando al doctor y así se los puede repartir en el curso. Y bueno, no sé, si quieren otro día hablamos de conflictos estructurales. exactamente. Claro. María Sofía, muchas gracias. Muy amable. Excelente. Espera que se me fue el coso. Ahí está. Como Sí. siempre, excelente la exposición. Excelente, brillante. Bueno, le agradezco. Me Usted muy gusta generoso. que te preguntás y te contestás y haces ese juego de alter mientras estás dando la conferencia, haces el alter permanentemente y es muy bueno, muy enriquecedor. Bueno, no sé si es porque soy geminiana. Porque pues... No, te agradezco muchísimo que nos haya brindado esta conferencia, fue hermosa realmente. al contrario, en realidad sobre esto hay que trabajar y reflexionar permanentemente, ¿eh? Pero me llevo muchas de las ideas que ustedes vienen planteando. La manipulación de los conceptos no termina de existir. Y no sé si es algo, o sea, no termina de existir en el sentido no se termina. No sé si es algo inevitable. Mientras se las manipule en el sentido de la manipulación constitucional de la doctrina italiana, con el buen sentido, mira, lograr la supremacía de la Constitución, por mi parte, me parece que se deriva del carácter instrumental de la herramienta. Mientras se manipule con mal sentido, el problema es quién custodia a los custodios, ¿no? Que es el grave problema de la interpretación del máximo intérprete. Pero bueno, doctor, realmente espero algún día conocerlo personalmente, porque pero no fantástico. recuerdo si nos hemos... Muchas gracias por haber estado en Mendoza con nosotros. Bueno, virtualmente. ya volveremos pronto, y bueno, un placer muy grande y le mando las filminas para que estén en contacto. Les mando un abrazo muy grande a todos. Gracias. Buena estudiana, el señor de Carbón que estuvo. Muchas gracias. Te voy a seguir poniendo me gusta, María Laura. Y Jerónimo, te pido por favor. Sofi. Muchas gracias. No sé si seguirá abierto Me and You en M Street. No sé si tuviste la oportunidad. Bueno, ahí era donde yo festejaba mi cumpleaños. Te pido que vayas a Me and You y te pidas un trago en mi honor. Y también te recomiendo los macarons de Olivia Macarons, que es una chica mexicana, también en M Street, que te lo comas con una copita de champán en mi honor y en honor de todos los amigos mendocinos mientras disfrutes tu estadía en Washington. Un abrazo muy, muy grande. Qué suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego.